Ahora sí, sean todos muy bienvenidos al Seminario Internacional Precosalfa, en esta ocasión bajo el título Preparación regional y decisiones estratégicas para el uso de la vacunación de emergencia contra la fiebre aftosa. El seminario se realiza de forma previa a la 52ª reunión ordinaria de la Comisión Sudamericana para la lucha contra la fiebre aftosa, COSALFA, que se celebrará, por cierto, los días 22 y 23 de abril en Georgetown, en la República Cooperativa de Guyana. La COSALFA es promovida por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud, y en esta edición se desarrolla con el apoyo de la Autoridad de Desarrollo Ganadero de la República Cooperativa de Guyana. El objetivo del seminario es presentar y discutir las principales conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas durante el taller técnico sobre vacunación de emergencia contra la fiebre aftosa realizado los pasados días 24 y 25 de marzo de 2026 en Río de Janeiro. En regiones libres de la enfermedad, la preparación ante emergencias sanitarias es esencial para proteger el estatus sanitario y los avances alcanzados, por lo que la vacunación de emergencia se convierte en una herramienta estratégica para la respuesta y preparación regional ante eventuales brotes de fiebre aftosa. En el contexto de los avances del Banco Regional de Antígenos, Bambaco, el seminario permitirá analizar el papel estratégico de la vacunación de emergencia, así como las brechas y desafíos para su implementación, y compartir experiencias internacionales orientadas a fortalecer los planes nacionales de contingencia y la capacidad regional de respuesta ante la fiebre aftosa. Finalmente, el seminario contribuirá a consolidar una visión regional basada en evidencia y a promover la adopción de recomendaciones técnicas y operativas. Sus resultados servirán como insumo para la toma de decisiones de los países y serán presentados en la 52ª reunión ordinaria de la COSALFA en Guyana, contribuyendo con ello al fortalecimiento de las estrategias regionales de prevención y preparación de la fiebre aftosa. Este seminario está siendo realizado a través de la plataforma Zoom, con traducción simultánea al español, portugués e inglés, y su grabación estará disponible posteriormente en el canal de YouTube de Panaftosa. Recordamos a todos los participantes que durante el desarrollo del seminario podrán hacer uso del apartado de preguntas y respuestas para compartir sus reflexiones o plantear sus dudas. En caso de que por razones de tiempo no sea posible atender todas las intervenciones en directo, estas serán respondidas posteriormente por correo electrónico. Por ello, les solicitamos amablemente que incluyan su nombre y dirección de email al formular sus consultas, a fin de poder contactarles por esa vía. En este momento, invitamos a las autoridades presentes a integrar la mesa de apertura de este seminario virtual. Convidamos, en primer lugar, al director de la Autoridad de Desarrollo Ganadero de la República Cooperativa de Guyana, el doctor Dwight Waldron, a proceder con sus palabras de apertura. Por favor, señor Waldron. Good morning to everyone. Can you Good hear me? morning. Yes. Okay, I will first like to um, wish all of you a pleasant good morning, and I trust that today is going to be a wonderful day for all of us, not only the executives, but also the hardworking team from Panaftosa. Madam Chair, please permit me to extend appreciation to the representatives of um, Panaftosa and by extension PAO WHO. We also have the national veterinary authorities. We also have some regional animal health networks, which should be joining us if they are not already on, and some of the technical experts, which is critical towards our discussion today and the reason for us being here. As we get together this year in the virtual format, and we would have preferred a more in-person meeting, but we know some of the challenges that is before us. So we're using technology this year, and we have the virtual format of PreCOSALFA.
This seminar is more than a prelude to to COSALFA 52. It is an opportunity for us to strengthen our collective readiness to protect our region from the threat of foot and mouth disease. Why all of this matters, it is important for us to ask ourselves this question. God forbid, but let us suppose that one morning we wake up and there's a new outbreak of FMD. We will have farms that are quarantined, trades being affected, rural lives being affected. In such moment, every hour counts. That is why the pre-COSALFA is important for us so that we can look at new advances, research, and everything that is happening within the FMD sphere. How do we save our region or arrest the spread of this dreadful virus? The theme for this year is we're focusing a lot on emergency vaccination. So emergency vaccination will not merely be used as a contingency plan, but it is a decisive intervention that can halt the spread, safeguard economies, and preserve public trust. Emergency vaccination can benefit us through a number of ways. And this is important for some countries that doesn't have the political instrument to support vaccination to take into account some of these measures. It will provide rapid containment to prevent escalation, shield vulnerable livestock population, support the continuity of the regional and international trade. Within recent years, and many of you would agree with me here, many advances have been made in the fight against FMD and the implementation of PEFA over the years. And I think we should give, a lot of kudos to Panaftosa and the supporting team for all the work that have been ongoing over the years with the implementation of PEFA. Recently, as a region, we would have achieved significant strides um, towards FMD eradication and the creation of vaccine antigen bank, the FMD antigen bank, which they use the acronym VANBACO. And this is a tool which we hope can be adopted and be utilized by all the countries, all member states of COSALFA, and we can continue to be a model for other countries and regions. Our preparedness is only as strong as our region's cooperation. No country should consider itself as being an island or can do it all. Today, we are fortunate to receive the most recent updates associated with science emergency vaccination from two distinguished regional scientists, and we'll hear from them shortly. And again, I want to stress on the importance of us looking at today's session from not only a technical standpoint, but to see how we can continue to co-opt the support of our policymakers to move certain policy aspects forward. Some of the key focus areas that we will or should emphasize on is the efficient vaccination deployment strategy, integration of vaccination into comprehensive emergency response framework, enhancing cross-border cooperation. And a number of countries within South America have a lot of commissions, at the border level where they would meet and have certain discussions on the areas of FMD.
Madam Chair, I know I was allotted approximately 5 minutes for this opening session. However, there are some key things which I would hope that at the end of the day we can all, be satisfied with, and that is to have a clear understanding of the emergency vaccination program that can be implemented that will safeguard not only our economies, but most importantly, rural lives. So in closing, I would want to thank Panaftosa and all the supporting teams again for bringing us this far. And I know I will have a space later on in the program, but I I'm not sure if someone might step out, but I want to use this opportunity to also, those of you who haven't bought your tickets as yet, to ensure that you will be on your way to Georgetown in the next few days so that we can all have a meaningful COSALFA. And in closing, I want to thank and congratulate Dr. Manuel, who is no stranger to us here in Guyana. And it seems as though there is a trend that is happening because when we hosted COSAL for the last time, it was the first COSAL for Dr. Kosivi, and now Dr. Sanchez has taken over as director. Guyana is hosting again. It is a trend which we would hope that we can continue and we can contribute even much more to this prestigious grouping that is envied by so many other countries and regions of the world. So once again, Dr. Sanchez, congratulations, and you can count on us for all your support. Thank you, Madam Chair. Agradecemos las palabras del doctor Walrom y efectivamente, como él comentaba, parece que se abre nuevamente un ciclo y se abre con Guyana. En 2009 se celebraba esa COSALFA precisamente en Guyana y ahora con la nueva dirección del doctor Manuel Sánchez comenzamos también con la COSALFA 52 en Guyana. Hago extensiva esa invitación del doctor Walrom para todos los participantes, recordando que la COSALFA se celebrará los días 22 y 23 de abril en Georgetown, en Guyana, en el Hotel Pegasus. Estaremos allí y con el apoyo fantástico que estamos recibiendo a través de la ELDA, a quien agradecemos enormemente todo el esfuerzo que está realizando para que esta COSALFA sea la mejor cosa. Invitamos ahora al director de Panatosa, el doctor Manuel Sánchez, a dar las palabras de bienvenida. Señor Sánchez, por favor. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Duarte, por las palabras, las cariñosas palabras y por todo el apoyo que estamos recibiendo desde tu equipo para organizar la COSALFA la semana que viene. Ahora sí quiero dar muy buenos días a todas y todos. Particularmente a los representantes de instituciones y otros organismos que veo que están aquí presentes. Es un placer para mí dar esta bienvenida y también en calidad de nuevo director de Panactosa, como se acaba de señalar. Este es mi primer evento público, en este caso híbrido, en el que puedo relacionar con ustedes como director de Panactosa. Estamos dando la bienvenida a este seminario internacional en la versión virtual, que como ustedes saben es una fase preparatoria para la COSALFA número 52 que tiene lugar la semana que viene en Georgetown, en Guyana. El objetivo principal de este seminario es compartir y profundizar sobre las conclusiones y recomendaciones del taller técnico sobre vacunación de emergencia contra fiebre aftosa que se realizó el mes pasado aquí en Río de Janeiro, y para ampliar esas discusiones a un público más amplio. Esto tiene el contexto, como señaló el doctor Duarte, tiene el contexto con el marco de los avances que se han logrado con la implementación del Banco Regional de Antígenos contra Fiebre Aftosa, BAMBACO.
Y este espacio nos va a permitir profundizar y reflexionar sobre el rol estratégico de la vacunación de emergencia y cuáles son todavía los desafíos científicos, operativos y regulatorios que tenemos enfrente. No podemos estar ajenos a un escenario global complejo y preocupante para fiebre aftosa, con la evidencia de expansión de determinados serotipos, lineajes específicos del virus de fiebre aftosa fuera de sus áreas históricas, como sabemos que está pasando con los SAT-1 y SAT-2 en Oriente Medio, pero también con determinados lineajes relacionados con el serotipo O persistentes en Asia y en África. Y a ellos se suman los recientes eventos de reintroducción en países que eran previamente libres, reconocidos como libres por la Organización Mundial de Sanidad Animal, como libres sin vacunación, tanto en Asia como en Europa. En el contexto actual, nos recuerda, y como señaló también el doctor Duarte, que estar preparados no es una opción. Es muy importante invertir en esta preparación, invertir en la prevención. Pero al mismo tiempo, reflexionando en el contexto global, pone más en valor el trabajo sostenido que se ha hecho desde la región para preservar el estatus sanitario, con nuestras políticas de prevención, detección temprana y preparación para respuesta. Ya para acabar, destacar que con este seminario lo que buscamos es identificar brechas, compartir experiencias y traducir este conocimiento técnico más actualizado en insumos concretos para la toma de decisiones. Y recordar que estos resultados serán presentados y discutidos de una manera más amplia la semana que viene en la COSALFA 52. Agradezco a los países, los expertos y las instituciones colaboradoras y también al equipo de Panactosa por hacer posible este espacio. Y les invito a participar activamente en una discusión técnica abierta y orientada a las soluciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sánchez, director de Panatosa, por sus palabras, su primer evento híbrido, como comentaba, el de uno de muchos que van a seguir a continuación. Reiteramos también nuestro agradecimiento a las autoridades, instituciones y al público presente por su participación en este seminario virtual. Muchas gracias a todos y sean muy bienvenidos. Pero antes de dar inicio a los trabajos técnicos, les invitamos a asistir en este momento al vídeo de presentación del Banco Regional de Antígenos, Bambaco, que inició formalmente su actividad el pasado 28 de agosto de 2025. Les pedimos disculpas por este fallo de sonido. Nuestros compañeros técnicos están comprobando que podamos escuchar el vídeo. En unos minutos conseguiremos asistir al vídeo que hace un resumen sobre el Bambaco que, como decíamos anteriormente, comenzó sus operaciones el año pasado, en 2025. Ahora sí, creo que podemos confirmar que tenemos sonido en el vídeo para poderlo escuchar entre todos. Bueno, mientras solucionamos ese pequeño problema de sonido, vamos a dar inicio a los trabajos técnicos. Invitamos en este momento al doctor Guillermo Márquez, gerente del Banco Regional de Antígenos, Bambaco, quien realizará la contextualización estratégica sobre la vacunación de emergencia en fiebre aftosa en nuestra región. Doctor Márquez, por favor.
Ok, muito obrigado. Depois a gente vai ter oportunidade de passar o vídeo para todos. Eu- Vocês me ouvem bem? Perfectamente. Ok. Bom, tem algum áudio aberto? Ok. Solicitamos, por favor, a los participantes colocar sus micrófonos en silencio para que no tengamos interferencia de sonido. Adelante, doctor Márquez. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos, especialmente ao Dr. Dwight, nosso anfitrião, mesmo que remoto, e também ao Dr. Manuel, nosso novo diretor, a quem, em nome de todos os países membros do Banvaco e ao meu próprio, desejamos muito sucesso e êxito nessa jornada. O objetivo, e serei breve, porque o tempo já está um pouco avançado, é colocar todos na mesma página no que diz respeito ao Banvaco, aonde então era um sonho e agora se transformou numa realidade. Próxima. Aí está. Obrigado. O Banvaco, ele era um banco regional de antígenos, mas ele tem uma visão e um mandato continental. E, obviamente, esses antígenos armazenados em provedores internacionais previamente contratados pelo Banvaco serão utilizados, quando necessário, para a produção imediata de vacinas de emergência. Ele é um mecanismo solidário que foi pensado entre os países, tem uma governança regional com a participação ativa de todos os países, cujo os membros, os países, são donos, não? E tem um apoio técnico operativo com toda a experiência e o estándar internacional do Panafitosa, com mais de 75 anos trabalhando nesse tema, e a Organização Pan-Americana em Washington, que tem um fundo desenvolvido na área humana por mais de 40 anos, promovendo assim resposta rápida que permita o avanço e o crescimento necessário da agropecuária mundial. Próximo. Bom, é importante ter em mente que existe todo um contexto estratégico, já foi abordado pelo Dr. Manuel e pelo Dr. Dwight, que demonstra claramente todo o avanço que a região já teve das Américas em relação aos planos hemisféricos aprovados, né, e implantados, que permitiu a erradicação da febre aftosa praticamente em todo o continente americano, com exceção da Venezuela, que ainda não tem o status internacional da OMS. Todos os demais países são reconhecidos livres de febre aftosa com ou sem vacinação. O fato é que a região, com esses avanços, também percebe um certo retrocesso e um risco em relação a outras partes do mundo devido à própria distribuição e dispersão de vírus extra-regionais, né? Cepas extra-regionais, que podem colocar em risco todo o continente americano, especialmente o SAT-1 e o SAT-2. E esses desafios exigem necessariamente preparação prévia. E o Banvaco tem essa visão, se preparar para a guerra, se preparar para uma atuação caso seja necessário. Nós estamos falando de um continente que é responsável por 1/3 de todo bovino do mundo. Estamos falando em 550 milhões de cabeças. Os países que atualmente são membros do Banvaco são detentores de 300 milhões de cabeças desses 550. Portanto, é importante cada vez mais buscar o avanço dos países e a adesão deles. Próximo. Bem, vamos contextualizar como nasceu o Banvaco. Essa discussão, ela se deu desde 2012 e foi estendida até dezembro de 2018, ainda de forma embrionária, mas que permitiu consolidar as propostas da estrutura do Banvaco, o que não significa que é um organismo internacional, tampouco tem personalidade jurídica internacional, não é um prédio novo construído, um laboratório novo construído do banco, mas sim utilizando toda a expertise e a estrutura já existente no Panafitosa e a expertise da OPAS em Washington através desse fundo, se estabeleceu esse projeto onde os países participam de forma bastante ativa. A partir de 2019 até
2024, foi buscado superar por parte de vários países as questões burocráticas e administrativas para que pudesse avançar com a firma, com a assinatura do convênio constitutivo. Nesse sentido, foi possível, então, em agosto do ano passado, ser criado o Banvaco. Então, nasceu o Banvaco em agosto de 2025. Nós temos poucos meses de criação, mas temos um projeto bastante audacioso pela frente. Agora, a partir de 2025, a ideia é somar cada vez mais outros países da região que nos permita estar agregando valores, né, e fortalecendo e melhorando a blindagem do continente americano em relação ao problema da febre aftosa. Próximo, por favor. Bom, o problema central, que foi observado com a necessidade da criação do Banvaco, é que, embora a região fosse autossuficiente na produção de vacinas, mas essa produção era de vacinas utilizadas em campanhas de vacinação. Bom, nós estamos falando de vacinas distintas, são vacinas para emergência. E nem sempre se utiliza a mesma vacina, ou não deveria se utilizar a mesma vacina. Inclusive porque podem ser cepas que não estão previstas na vacina sistemática dos países que ainda seguem vacinando. Então, a dependência do mercado internacional era esperada, ainda mais pelo avanço das áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Essa instabilidade global, porque o plano global ainda não avançou como avançou o plano hemisférico do continente americano, e a necessidade de acelerar e prever as mudanças dos processos regulatórios, que permitem a importação imediata dessas vacinas, os registros imediatos dessas vacinas, ainda antes delas serem produzidas. Esse é um processo que se faz de forma antecipada. Próximo. Hoje, o Banvaco, que começou com 3 países, com o Brasil, com o Paraguai e com o Equador, hoje já soma ao Banvaco outros 2 países, Bolívia e Uruguai. Hoje são 5 países, e esses 5 países têm impulsionado, através de um plano de trabalho que se estabelece a cada ano e aporte de recursos, atividades não só de preparação para aquisição de antígenos e eventual compra de vacinas de emergência, mas capacitação, treinamento, ou seja, ações de estruturação e melhoria dos serviços veterinários desses países, que também se compartilha com outros que ainda não fazem parte. É importante saber que outros países estão em processo de adesão. O entendimento que a gente tem nesse processo, e essa é a visão do Banvaco, é que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Portanto, o objetivo é que todos possam ter um serviço de prevenção, de vigilância e de atuação de emergência satisfatório para enfrentamento dos desafios. O potencial seria para todos os países do continente, podendo alcançar 35 países, membros do Banvaco, e temos a intenção e a expectativa de somar os esforços, multiplicando a proteção entre todos os países do continente, com a participação mais efetiva do Banco Norte-Americano, que já existe há décadas. Podemos somar toda a sua experiência, estrutura e conhecimento, bem como também os bancos nacionais de vacina que já existem em alguns países, como é o caso da Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, enfim, é um processo de construção para encaminhar como um único propósito de fortalecimento do continente americano. Próximo. O caminho que nós vamos seguir é um caminho seguir protegendo, seguir crescendo, seguir sempre unidos e seguir inovando, através de capacitações permanentes que possam estar fortalecendo essa estratégia. Próximo, por favor. E para concluir, que o tempo não me permite delongar, ressaltar o que já foi colocado pelos demais, desse tarefa que nós tivemos de vacunação de emergência, no dia 24 e 25, nós tivemos 30 especialistas internacionais que participaram ativamente, foram selecionados a dedo, altamente qualificados, representando de 10 países, praticamente, e 15 instituições. Nós tivemos do Panaftosa, do Ministério da Agricultura do Brasil, Agroqualidade, Senacs, a Senasag, Ministério da Agricultura do Uruguai, EIFES, Universidade dos Estados Unidos, Instituto de Pilbara, no Reino Unido,
laboratórios produtores de vacina da região, como o Vecol, como a Biogênese Bagó. Tivemos também a Behring, que é um laboratório produtor de vacinas de emergência na França, e representantes da Organização Mundial de Saúde Animal e da FAO. Isso permitiu um grupo bastante especializado para a construção do que vai ser apresentado a vocês agora. Próximo. Formamos, então, a dinâmica que foi montada nesses dias de trabalho foi criar sessões plenárias, onde todos os 30 participavam de discussões e apresentações, mas logo depois foram subdivididos em 3 grupos. Um grupo responsável pelo diagnóstico de laboratório, o grupo de trabalho número 1, o grupo de trabalho número 2, responsável pela epidemiologia e modelização, e o grupo de trabalho número 3, responsável pela gestão de operação de emergência. Esses grupos tiveram praticamente um dia e meio, separadamente, tratando de temas pontuais em relação a essa especificidade, mas todos convergindo para o mesmo objetivo, a questão da vacinação de emergência. E no fim desse taller, os 3 grupos se reuniram e foram à plenária apresentar as suas discussões, os seus consensos, bem como também os pontos que necessitam ainda de melhor discussão e estudo. E é o que nós vamos agora para frente, próximo, por favor, compartilhar com todos vocês, razão pela qual solicitamos a máxima atenção às informações que vão ser compartilhadas por cada um desses grupos. O grupo 1, laboratório, é o Dr. Euclides e a doutora Maristela Pituco. O grupo 2 é o Dr. Manuel, que na época ainda não era diretor, e o Dr. Daniel. E no grupo 3, o Dr. Diego e quem vos fala, para que possamos somar com as contribuições que porventura vocês tenham, sugestões, num informe técnico que será compartido a todos os países membros do Banvaco e outros países também que tiverem interesse de estar agregando essas recomendações dentro dos seus planos de contingência para prever cenários que necessitem do uso da vacinação de emergência. Boa reunião a todos. Ana, a palavra de novo eu passo para você. Agradecemos al doctor Guillermo Márquez por su presentación. Damos paso ahora al doctor Euclides de la Torre, coordinador del área de laboratorio de Panactosa. Doctor de la Torre, por favor. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Bueno, yo les voy a presentar las actividades que hicimos en el grupo número 1 del laboratorio en este evento que fue realizado el mes anterior. Inicialmente quisiera comentarles quiénes hacíamos parte de este grupo. Estábamos acompañados de 2 funcionarios de instituciones públicas del Ministerio de Agricultura de Brasil, por parte del doctor Marcos Vinicio, de parte de SENASA de Paraguay, la doctora Dulma Segovia. También nos acompañó la doctora Ana Ludi del Instituto Pirbright, que estuvo acompañando presencialmente aquí en este evento que se trabajó, y también las empresas productoras de vacunas, ¿no? Estuvimos con Fernando del Laboratorio Biogénesis Bagó, Nicolás de Boehringer, que nos estuvo acompañando, Carolina y Pachilons de CDB de Argentina, que también asistieron, y de Becol estuvo la doctora Ángela con el doctor Fabio González dentro de las actividades. Y como mencionaba el doctor Guillermo, nosotros, Maristela, la doctora Maristela Pituco y mi persona en representación del laboratorio de Panactosa. Para hacer una pequeña introducción de estas actividades, solamente para reforzar nuevamente lo que ya se mencionaba, de que de los 7 serotipos de fiebre aftosa no tienen una inmunidad cruzada entre ellos. Y hay casos en que los subtipos tienen que ser específicos también. Entonces, eso es un punto importante para considerar en este proceso de la selección de los antígenos, ya que frente a un brote de fiebre aftosa se debe identificar cuál es el serotipo y el subtipo actuante para que a continuación, en caso de que se utilice la vacunación de emergencia, se verifique cuál es la vacuna que produce protección en los animales. Para esta preparación ante la emergencia se lleva a cabo un análisis de riesgo epidemiológico. Todo esto basado en datos sobre el movimiento de animales y productos procedentes de zonas endémicas. A partir de estos datos se seleccionan las cepas consideradas de mayor riesgo, las cuales pasan a formar parte del banco de antígenos.
Además, los países libres de la enfermedad han invertido en la creación de bancos de antígenos y vacunas, asegurando que en caso de emergencia sanitaria siempre haya la disponibilidad tanto inmediata de estas vacunas para contener de una manera rápida y eficaz a la enfermedad. Pero es importante entender la vacunación que actualmente nosotros estamos muy familiarizados, que son las vacunaciones de rutina, a diferencia de una vacuna de emergencia. La vacunación de rutina, los programas de salud son para prevenir, controlar o erradicar las enfermedades. Como ustedes lo conocen, en los países afectados su finalidad es reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la enfermedad en el territorio. En las áreas libres de enfermedad que usan la vacunación, busca prevenir su introducción desde territorios donde aún se mantenga la enfermedad y esto limita su efecto si en caso de llegar. Un punto importante que hace la diferencia es la formulación con la que se realizan estas vacunas. Estas fórmulas deben contener suficiente antígeno y adyuvante adecuado para garantizar que el nivel mínimo de potencia cumpla con lo requerido. En este caso, para las vacunas de rutina, se recomienda las 3 dosis protectoras 50. Para el caso de la vacunación de emergencia, estas son utilizadas como complemento de medidas de bioseguridad y control en caso de brote o un riesgo inminente. Son implementadas para contener los brotes o cuando existe un cambio en el riesgo de introducción de un agente patógeno. Es una herramienta importante en caso de una emergencia de fiebre aftosa en zonas libres. Y el punto que hace la diferencia, ya que nosotros buscamos que sea una inmunidad que nos genere una inmunidad rápida para la protección, aquí se recomienda las vacunas de emergencia que tengan una potencia mayor a las 6 dosis protectoras, 50. Entrando al banco de antígenos y vacunas, llegando al tema de un poco el concepto de la actividad, es la reserva estratégica de este concentrado antígeno viral congelado de serotipos virales, que estarán ubicados específicamente en un laboratorio. Estos bancos también pueden consistir en reservas físicas de antígenos o vacunas conservadas en una instalación específica o pueden basarse en acuerdos contractuales con los fabricantes para suministrar cantidades acordadas de una o más vacunas definidas en un periodo de tiempo específico. Para esto necesitamos conocer los aspectos técnicos del antígeno y de la vacuna. Inicialmente, para la selección de cepas vacunales ante la emergencia, como se mencionaba, hay que hacer este análisis de riesgo. Seleccionar las cepas siempre debe basarse en la información epidemiológica actualizada y en los modelajes respectivos para la priorización de estos riesgos. ¿Cómo priorizamos la cepa? En base a la mayor probabilidad de introducción o impacto ante limitaciones de vacunas multivalentes. Este es un proceso adaptativo y de revisión continua. Esta selección debe ser dinámica, con revisiones periódicas considerando los cambios epidemiológicos regionales y globales. ¿Cómo nosotros definimos esta pureza, este tema de bioseguridad y el control de los contaminantes en el antígeno? Siempre cumpliendo las normativas como la de la ONSA, el CFR de Estados Unidos, la Farmacopea Europea, que son importantes o cruciales para detectar los agentes contaminantes que puedan existir en esta vacuna, donde se encuentra esta metodología. La innovación. Ponemos la revisión y trabajar en la metagenómica para establecer los procedimientos necesarios. Esto convirtiéndola en una metodología usada para las evaluaciones. Y en el tema de bioseguridad, si vamos a tener banco de antígenos, es importante conocer y saber cómo es las instalaciones donde se van a almacenar estos antígenos. Y aquí entra un rol importante de la Comisión Regional de Bioseguridad, que bajo la Secretaría de Panaftosa y que conformada por expertos técnicos de la región, tienen esta misión de poder evaluar inicialmente el área de bioseguridad donde se puedan mantener estos antígenos y donde se pueda producir la vacuna. En relación a la caracterización antigénica y genética del virus, hay un punto importante que fue discutido, es el tema del control de los pasajes celulares. Esto debe estar establecido en los procedimientos de los fabricantes, definida la cantidad máxima de los pases de células, pero también hay casos en los que los países ya lo están reglamentando y tienen definido cuánto es el máximo permitido de pasaje de células.
En relación a la información de las cepas, es importante resaltar el conocimiento que se tiene en la región en relación a las cepas O1 Campos y A24 Cruzeiro, que son las que estamos más familiarizados a haber trabajado en los últimos años. Pero los fabricantes son responsables de aportar información que esté disponible por parte de ellos. Y además, considerar los estudios similares con los otros serotipos que están realizando los laboratorios de referencia ONSA para fiebre aftosa. Esto es un proceso continuo. El Comité Técnico Asesor del Banco deberá pedir información a las empresas sobre los estudios realizados con sus cepas y realizar un análisis crítico de la información que requiere para identificar estas brechas. Este objetivo es siempre de estar evaluando el nivel de protección cruzada de las vacunas con la formulación que se tenga por parte del fabricante, frente a las cepas de virus que circulan en otras regiones, considerando el análisis de riesgo. ¿Qué pruebas de calidad antes de realizar o de seleccionar un antígeno y colocarlo en el banco de antígenos? Se hacen unos lotes pilotos. Una vez que se tiene todo este proceso de empezar la selección en base a los análisis de riesgo, se tiene ya un antígeno previo, pero para poderlo que quede como parte del banco de antígenos, tiene que pasar unas pruebas. Y una de estas pruebas es la evaluación de potencia. Entonces se elaboran unos lotes pilotos de esta vacuna que ya está formulada para evaluar la potencia como tal. Entonces, ¿qué consiste? En que esté formulado el suficiente antígeno y ayudante apropiado para que cumpla con el nivel mínimo requerido, que ya habíamos mencionado, mayor o igual a 6 dosis protectoras, 50%. ¿Qué ensayos también deben estar incluidos? Aparte del tema de la potencia frente a la cepa homóloga, la verificación de la inocuidad y esterilidad, los controles de emulsión oleosa, la identidad, que es importante establecer mediante las pruebas moleculares, la neutralización viral, y la pureza, porque nosotros tenemos claro que no de la detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales. Estos lotes formulados son muy importantes para los estudios de potencia de la vacuna piloto, porque nos permite, aparte de evaluar la calidad de la vacuna que va a ser de la emergencia, también vamos a producir paneles de suero de referencia en caso de ser necesario para los estudios de vaccine match. Una vez que ya pasaron estas pruebas y el antígeno que fue evaluado cumplió con los requisitos, nosotros tenemos que mantener una evaluación a estos antígenos que ya están dentro de nuestro banco. Entonces aquí es importante que los datos recibidos por los fabricantes de la vacuna y en caso de ser necesario, planos de estudios adicionales por parte de laboratorios independientes, siempre que se ha trabajado, y lo recomendado es que se ha trabajado con un laboratorio de referencia de la ONSA para fiebre aftosa. Estos antígenos almacenados requieren evaluaciones periódicas. Aquí particularmente hablamos de los análisis de estabilidad, como por ejemplo la cuantificación del componente 146S. Esta evaluación, esta cuantificación se la debe realizar de manera anual, ya que este es un indicador fundamental para garantizar que el antígeno almacenado mantenga su integridad estructural y por consiguiente su capacidad inmunogénica a lo largo del tiempo. Solo mediante estos análisis periódicos será posible decidir de manera técnica y segura si se actualizan o se mantienen las cepas que están disponibles dentro del banco de antígenos. También mencionábamos las pruebas de lote del producto final. Ante una situación de liberación de emergencia de las vacunas, se puede autorizar el envío de un lote antes de que se concluyan todas las pruebas, pero siempre que el producto cumpla con las buenas prácticas de manufactura y se ejecuten pruebas como la caracterización de la emulsión y la determinación de la masa antigénica. La inocuidad es un requisito indispensable, incluso cuando el antígeno de base ya ha cumplido con todos los criterios establecidos. Durante una emergencia, de los lotes enviados siempre se tiene que reservar una cantidad de producto para continuar y finalizar los parámetros pendientes. Dentro de la vacunación de emergencia, hacemos una evaluación de la eficacia dependiendo del seguimiento simultáneo de diferentes parámetros, tanto virológicos, serológicos y epidemiológicos. Aquí hay un punto muy importante y que aquí la atención de respuesta es fundamental, es poder hacer el aislamiento del virus responsable del brote
ante un brote de la enfermedad, ya que para esto es esencial disponer de la cepa de campo porque se necesita para las pruebas de Bacillus match, que, como ya he mencionado, los laboratorios de referencia ONSA lo pueden elaborar. Estas pruebas son realizadas utilizando paneles de sueros de referencia contra la vacuna formulada, lo que permite evaluar la capacidad protectora de la vacuna utilizada en la emergencia. La evolución clínica del brote debe ser monitoreada con especial atención a la disminución de nuevos casos, aunque este análisis debe considerar factores externos como la calidad de la aplicación, el transporte de las dosis y las condiciones de manejo en campo. Ante situaciones de emergencia y dependiendo del objetivo de la vacunación, por ejemplo, en el caso que sea protectiva para la vida, es decir, que se estableció que los animales van a continuar con vida, se podrá realizar estudios de monitoreo post-vacunales para así hacer una comparación de los estudios de potencias anteriores y de los otros con los resultados de campo. Finalmente quería mencionar las pruebas de Bacillus matching. Dentro de las discusiones se estableció que sea preferentemente realizada por los laboratorios de referencia de la ONSA para fiebre aftosa, pero se destaca que el índice R1, aunque útil como una herramienta comparativa, no debe emplearse como único criterio de evaluación contra diferentes lotes o fabricantes, ya que su interpretación requiere considerar otros factores, tanto biológicos, los metodológicos y productivos, entendiendo que cada empresa realiza y formula sus vacunas en base a sus metodologías y a las diferentes semillas que ellos tienen almacenadas. Como conclusiones finales, en este grupo nosotros mencionamos que el rol estratégico del Bambaco va a garantizar la gestión técnica entre fabricantes, autoridades y países usuarios en emergencias sanitarias. Y una función principal es esta revisión de los dossiers, de la información que va a ser provista por los fabricantes, esta solicitud de pruebas adicionales y el seguimiento de la estabilidad del antígeno almacenado. Este rol es fundamental y que el Bambaco pues tiene la misión de cumplirlo dentro de sus actividades. De mi parte les agradezco a todos por su atención y le doy la palabra a Ana para continuar con la agenda. Muchas gracias, doctor de la Torre. Recordamos a todos los participantes que en el apartado de preguntas y respuestas, en el QIA, pueden ir dejando sus reflexiones, sus dudas, sus consultas sobre los paneles que estamos escuchando en el día de hoy. Convidamos ahora al doctor Daniel Magallanes, del área técnica de epidemiología de Panactosa. Doctor Magallanes, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, ah, buenos días a todos, ¿no? Es un gusto poder hablar con ustedes y me toca hablar un poco sobre el tema de modelización, ¿no? Todo el modelaje que hacemos y también los análisis de riesgo que son la tarea del grupo de epidemiología de Bambaco, ¿no? Bueno, primero, antes que todo, agradecer a los colegas que participaron, ¿no? de esta revisión y de todos estos comentarios. Entonces, Mayra de Agrocalidad, Vico desde Uruguay, Fernando, Gustavo y José González desde la academia, ¿no? Conrad desde Estados Unidos y Geraldo desde Brasil. Bueno, colaboraron mucho para las discusiones y para los problemas que vamos a levantar aquí, ¿no? Bueno, hablando un poco del contexto que tenemos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica estamos cambiando, ¿no? Como obviamente ustedes saben, de un paradigma del control, enfocado en el control, para algo más para la mitigación de riesgos y contención de un posible brote, ¿no? Y bueno, este contexto es súper relevante cuando vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, recién tuvimos reintroducciones que fueron contenidas en Europa. Tuvimos también Indonesia con la pérdida de estatus y también África y Asia con áreas endémicas, ¿no? Para diferentes serotipos. Entonces, este es el contexto global que tenemos, ¿no? Y ahí, frente a este escenario, nos preguntan estas dos cosas muy sencillas, ¿no? ¿Qué cepas priorizar y cuántas dosis se necesitarían
caso de un brote, ¿no? Son preguntas súper relevantes, súper importantes, pero que también son súper difíciles de se abordar de un marco teórico analítico, ¿no? Entonces, bueno, para contestar a estas dos preguntas principalmente y calificarla, más que contestar, sino calificar la respuesta para estas dos preguntas, propusimos un marco analítico, ¿no? Desde el grupo. Entonces, vamos a analizar el antes, el durante la introducción y el después de la introducción, ¿no? Entonces, con el antes, vamos a analizar el contexto el contexto virológico frente al mundo, ¿no? Después, durante, ¿no? La introducción, estamos analizando el riesgo de introducción frente a diferentes vías de introducción, ¿no? Y por fin, una vez que entra un posible virus y tiene contacto con una granja de animales susceptibles, nosotros vamos a modelar, ¿no? A hacer un modelo de la diseminación del brote, ¿no? Entonces, con este frame propusimos esta idea, ¿no? Del antes, durante y después, para tener una idea bien amplia del problema. Bueno, el antes, ¿no? de los análisis de riesgo está basado en la utilización de la herramienta Pragmatist, ¿no? Una herramienta de Europa que nos apoya, ¿no? En el mapeo y priorización de diferentes cepas virales, ¿no? Entonces, la plataforma hace un match entre las diferentes cepas vacunales, los diferentes virus que existen, ¿no? Y nos da una visión amplia de lo que puede estar pasando, ¿no? Ah, bueno, en las discusiones que tuvimos fue un consenso que, bueno, a la herramienta es súper útil, ¿no? Para entender bien cuál es la diseminación, la distribución general de estos virus, ¿no? Y aporta mucho, ¿no? Para el entendimiento del contexto virológico, ¿no? Pero hay puntos en abierto todavía, ¿no? La utilización del R1 como nos brinda la herramienta como medida de calidad de la vacunal no fue relativizada, ¿no? O sea, no es un indicador súper directo de la calidad de esta vacuna de emergencia, ¿no? Entonces, así que queda la discusión cómo frente a todo este contexto de 7 serotipos con diferentes topotipos diferentes, cómo elegir, ¿no? Las mejores vacunas frente a este reto del R1, ¿no? Y bueno, otro punto en abierto es utilizar para allá de solamente la diseminación, las informaciones que tenemos, modelar también con informaciones, este riesgo, con informaciones de secuenciamiento, ¿no? Y mapear este riesgo en diferentes zonas. Bueno, si este es era el antes, ahora vamos al durante, ¿no? Cuando está pasando la introducción de un determinado agente, ¿no? Para esto utilizamos un análisis de riesgo de introducción, ¿no? Donde se lleva en consideración diferentes elementos, como por ejemplo la entrada de animales, productos, diferentes personas, tanto por vías legales como por vías ilegales, ¿no? En este momento hasta ese momento tuvimos una experiencia muy buena con la plataforma Quantra, ¿no? Que es una plataforma de análisis de riesgo parecida, muy similar al At-Risk, ¿no? El programa de Microsoft, ¿no? Que nos posibilita hacer un árbol de escenario, ¿no? Con diferentes parámetros, con diferentes probabilidades y entender, ¿no? Cuáles son los principales puntos, los principales momentos, ¿no? De introducción de este virus en nuestro territorio, ¿no? Bueno, como dijo, ¿no? Consideramos principalmente entradas de productos y personas al momento. Tuvimos ya hasta el momento un taller en Panaftosa con países de Sudamérica, un taller en Centroamérica con países de OIRSA para ejercitar este proceso todo. Entonces, todos ya pasaron por lo menos por una introducción de este tipo de análisis, ¿no? Y ahora estamos planteando la devolución de este tipo de análisis, ¿no? Cómo manejar país a país una información que es súper compleja, depende mucho de las estructuras que tiene el país y cómo vamos a manejar esto, ¿no? Entonces, estos son los retos que tenemos hasta el momento, ¿no? Cómo caracterizar y cuantificar estas entradas ilegales y esto que vamos a plantear con los países, ¿no? Cómo modelar también, ¿no? Cómo entender bien el riesgo que se impone frente a los fómites, ¿no? Entonces, frente al contexto que tenemos, los fómites pasan a ser un riesgo relativo más alto, ¿no? Que estamos acostumbrados. Pero ahí todavía hay una dificultad muy grande de
cómo captar esta información y de cómo abordar esto de una manera eficiente metodológicamente, ¿no? Bueno, y por fin la última etapa, ¿no? Cuando hablamos de la diseminación de los brotes, ¿no? Ahí nos vienen los modelos matemáticos, ¿no? Los modelos matemáticos aquí son, ¿no? Siempre son una simplificación de la realidad, ¿no? Donde matemáticamente nosotros traducimos una idea, ¿no? Abstracta en fórmulas matemáticas y exploramos estos valores, ¿no? Bueno, la utilidad de este tipo de modelo depende obviamente de la estructura y de los datos que se pone. Aquí a la derecha tenemos como un mago, ¿no? Que con su pelota de cristal que nos va a decir, mira, cuántas muestras, cuántas dosis de vacuna, ¿no? Pero no es bien así que funciona, ¿no? Las cosas son mucho más complejas y los modelos no nos van a funcionar como esta pelota de cristal, ¿no? En estos modelos nosotros vamos a evaluar diferentes escenarios, ¿no? Y entender cómo el virus, cómo el control del virus se comporta frente a diferentes escenarios, ¿no? Entonces, en el grupo entendemos que estos escenarios sirven como escenarios de bases para todas las diferentes evaluaciones que podemos hacer, que debemos hacer en nuestro territorio, ¿no? Estos escenarios combinan diferentes estrategias de vacunación y también de sacrificio, ¿no? En diferentes grados, en diferentes combinaciones. Unas más para la vacunación, otras más enfocadas en la depoblación, pero todas en conjunto. Y estos son los escenarios más básicos que tenemos como prioridad, ¿no? Para testear en los diferentes países del continente. Ah, Comento que, bueno, como ustedes ven aquí a la derecha, ya empezamos este trabajo con los diferentes países, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Bolivia, ya con un análisis de modelos matemáticos, estamos manejando con Paraguay también. Entonces, así que al momento estamos evoluyendo en esto y empezando a entender, ¿no? Cuáles son los resultados de los diferentes modelos, por qué son diferentes, cuáles son esas diferencias y calificar esas diferencias y entender bien esas diferencias, ¿no? Y ahí quedó también como recomendaciones para el grupo, para esta parte, ¿no? Del trabajo, desarrollar una herramienta de uso abierto, ¿no? Para la región, que esté bien adecuada para nuestras condiciones de información y las preguntas que hacemos, ¿no? Bueno, definir también los escenarios core, ¿no? Los escenarios base para para una caracterización de riesgo, ¿no? Adaptando estos modelos, ¿no? A las diferentes capacidades reales de acción de los países, ¿no? Entender que estos parámetros varían mucho, los parámetros que ponemos en los modelos varían mucho de país a país y estos modelos tienen que de alguna manera lograr captar esto, ¿no? Y por fin también definir la idea de qué es una vacunación de emergencia, ¿no? ¿Hasta qué momento definimos que esto es una emergencia? ¿No? A depender de la magnitud del brote y salimos de esta visión de emergencia para una visión nuevamente de control y otro paso. Entonces, entender bien hasta dónde vamos con la emergencia también debe ser uno de los resultados de este tipo de evaluación de los modelos, ¿no? Bueno, consideraciones finales sobre las consideraciones finales de los modelos, tenemos que, bueno, es súper importante tener previamente un análisis de riesgo bien exhaustivo, ¿no? Entonces, cuando verificamos toda esta evaluación, tener esa información de antemano con modelos ya listos, con evaluaciones ya listas, es súper importante para al momento de un brote tener las cartas más claras en la mesa, ¿no? Ah, Hay una necesidad de simplificación. Por un lado, los analistas quieren explorar todos los escenarios posibles, ¿no? Dentro de un modelo. Pero por otro, los tomadores de decisión necesitan de dos, tres, un número limitado y realista de estrategias posibles, ¿no? Nuevamente, definir muy bien qué es que este tema de vacunación de emergencia, cuáles son esos parámetros que nos dicen, mira, hasta este momento estamos en emergencia, a partir de aquí cambiamos el chip, ¿no? Cambiamos el paradigma para control nuevamente. Y nuevamente, bueno, entender bien cuáles son esos hubs, cuáles son las capacidades de implementación de las medidas que tenemos de las diferentes acciones, ¿no? Utilizando tanto el público como el privado, ¿no? En estrategias de stamping out versus la vacunación, ¿no? Bueno, por en cuanto es esto y muchas gracias. Un gusto.
Muchas gracias, doctor Magallanes, por su presentación. Recordamos, ya tenemos algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, que coloquen, por favor, su nombre e email, porque en caso de no tener tiempo disponible para responder todas en directo, podremos después enviar las respuestas vía email. Ahora sí, damos paso en este momento al doctor Diego Viali, coordinador del área de fiebre aftosa, quien nos hablará de la implementación en campo. Doctor Viali, por favor. Muchas gracias. Diego, estás en mudo. Mute. Ahí, creo que ahora sí. Así, ¿está bien todos? Disculpa. Entonces seguimos. Nuestro grupo estaba responsable por las operaciones en campo. Estábamos en 10 personas, están listadas ahí en nuestra diapositiva. Eh, Donald Semin, secretario ejecutivo de la Comisión Europea de Fiebre Aftosa, a quien agradezco también porque nos ha apoyado en la elaboración de la agenda del workshop. Estábamos con nuestros compañeros también de la Organización Mundial de Salud Animal, Francisco D'Alessio, representante regional para las Américas, y también Min Parque, jefe de Departamento de Estatus de la ONSA. Nuestros compañeros del Servicios Veterinarios Oficial de Bolivia, Hernán Oliver; de Brasil, Marcos Elielson; y de Paraguay, Víctor Maldonado; y dos compañeros de proveedores de vacuna de emergencia, de Fabricio de Biogénesis y Nicolás de Beringer, además de Joy y Guilherme, que estábamos en la coordinación de este grupo. Bueno, eh, para el próximo, vamos ahí. Mm, Necesito tu apoyo. Así. Y bueno, y lo que discutimos básicamente durante este grupo de trabajo de 2 días, estos seis puntos que vamos a pasar acá con ustedes también, ¿no? Un poco de las decisiones estratégicas, que no es relacionado al equipo de campo, sin embargo, que afecta directamente al equipo de campo y las operaciones de campo, aparte de la logística de las vacunas, la operación en campo directamente, el registro y trazabilidad de los animales vacunados, la vigilancia pós vacunación, y también la recuperación del estatus. Como el primero punto, que las decisiones estratégicas, que como he dicho inicialmente, no es un grupo, no es la parte, la gente responsable por operación en campo que va a decidir eso, ¿no? Sin embargo, esto afecta directamente las operaciones de campo. Entonces, la estrategia de vacunar para permanecer o para sacrificio afecta a las operaciones de campo, ¿no? También discutimos mucho la vacunación en anillo, y a partir de eso, para una revisión ya inicial de los planes de contingencia que tenemos que detallar, ¿no? Principalmente en nuestra región, para los países tenemos que actualizar los planes de contingencia para poner esta parte de la vacunación de emergencia con detalle. eh, Creemos que inicialmente sería una vacunación de anillo de 3 kilómetros, ¿no? A partir de los brotes de fuera para adentro. Y también puede, a depender de la condición epidemiológica, y como vamos a ver acá, muchas veces depende mucho, ¿no? De la condición epidemiológica, puede extender de 10 kilómetros de fuera para adentro.
Las especies a vacunar, el grupo también ha discutido y al final, a partir del conocimiento del grupo, creemos que para los planes de contingencia de la región puede priorizar la vacunación en bovinos, ¿no? Por ser ser la especie que tiene más sensible, ¿no? A la fiebre aftosa. Sin embargo, a depender de la cepa, de la condición epidemiológica, si otras especies están siendo afectadas, se puede también vacunar otras especies. Y ahí conversamos con los compañeros proveedores y la vacuna es la misma, solo la dosis es diferente. Entonces se puede utilizar esta vacuna de emergencia para utilizar, por ejemplo, para pequeños rumiantes, para cerdos, también se necesita y se sepa que está a campo tiene bastante, afecta también esas especies durante los brotes, ¿no? Y también el número de dosis, conversamos y depende ahí también un poco del proveedor y la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, tiene proveedor, por ejemplo, que recomienda 2 dosis de vacunación. Entonces, esto es más recomendable para la estrategia si voy a vacunar para vida, ¿no? Para la vida. Y también, obviamente, si voy a vacunar una vacuna para supresiva, entonces ya no sería necesario, va a vacunar y al momento que se puede ya eliminar los animales. Entonces, todo eso para informaciones para que podamos ahí actualizar nuestros planos. El otro punto que discutimos como grupo fue la logística, ¿no? La parte de la logística de la vacuna de emergencia también es bastante importante. El primer punto que establecemos, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia de la decisión de vacunar y de la decisión de solicitar la vacuna. Son dos cosas que pueden decir son independientes. Entonces el grupo cree y recomienda, y nosotros vamos así también recomendar a los planes, que a partir que tengo un brote y la identificación de la cepa que está ocurriendo a campo y ya se puede activar el banco de vacuna para la producción de una cantidad inicial de vacuna. Puede ser ahí, conversamos un poco, depende del contexto epidemiológico, de la región donde que está ocurriendo el brote, si tiene más concentración de animales, menos. Sin embargo, llegamos ahí a cerca de 100.000 dosis, alrededor de 100.000 dosis ya se podría, al tener la confirmación del brote, de la cepa, ya se podría activar el banco para la producción inicial de 100.000 dosis. Y obviamente la decisión de vacunar o no va a ser más adelante, ¿no? Con el contexto epidemiológico y ahí discutimos, quién sabe, 2, 3 semanas luego de la confirmación. Sin embargo, si tiene la decisión de vacunar, tú ya tienes la vacuna en país para la utilización. La producción de la vacuna, conversando con los proveedores, a partir de la activación del banco, va a llevar ahí hasta 7 días para la entrega al país. Entonces ya tendría entonces la vacuna lista al momento de la decisión. Un punto que está ahí subrayado y que fue bastante discutido y que tiene que estar previamente todos los países ya listo antes de- como forma de preparación es la cuestión de la importación y aduanas de vacunas, ¿no? Sabemos que todos los países tienen una parte formal para la importación, introducción del país de algún biológico, pero cuando tenemos una emergencia, ¿no? Ya se necesita tener esta autorización no solo del Servicio Veterinario Oficial, sin embargo, se tiene otras instituciones que controlan eso al ingresar al país, todo eso ya debe estar arreglado. Entonces fue un punto que el grupo subrayó bastante y que, por ejemplo, dentro de los países miembros del Banbaco ya hay un grupo para discutir esa parte regulatoria de introducción de una vacuna, ¿no? Ya tener todo listo para que cuando necesite ya pueda ingresar rápidamente. La cadena de frío fue otro aspecto que discutimos, entonces ya tiene que el plan de contingencia también prever, ¿no? ¿Dónde que va a estar esta vacuna al llegar? Si ya va para la cerca del área de emergencia mapeado, ¿no? ¿Dónde que se puede estar la vacuna de emergencia? Porque estamos hablando ahí que necesitamos una cámara de frigorífica para mantener esa vacuna y con control, ¿no? Entonces todo eso también está mapeado para que
no sea al momento del brote, sí como un plan de contingencia, ya como un requisito inicial tener mapeado en el país esos posibles locales donde se puede estar almacenar la vacuna de emergencia. La distribución a campo, también el grupo conversó sobre toda la estrategia, ¿no? que es necesario y el equipo necesario para eso. Y también debe estar en el listado de materiales también esto muy bien detallado para que pueda, si la decisión for la utilización de la vacuna, tener todo ya también mapeado. Y finalmente, la logística reversa, porque si tú no vas a utilizar la vacuna, por ejemplo, y la decisión, tú ya puedes tener tu país, sin embargo, al final la decisión es no vacunar, ¿no? O qué vamos a hacer con esta vacuna? También discutimos, por ejemplo, obviamente puede ser para donación, pero discutimos que esto para otro país, esto bastante suele ser difícil, ¿no? Ocurrir eso por sus reglas entre países y todo, pero también debe estar descrito básicamente en los planes de contingencia cuál la forma, ¿no? adecuada y dónde hacerla, también esta parte de la logística reversa de la vacuna. Ahí sí, con relación a la operación en campo, ¿no? Ahí también hay muchas cosas que creemos que el hacemos muchas preguntas que vamos a enviar al grupo de epidemiología, ¿no? y modelación que puede apoyarnos bastante en esta parte, ¿no? La discusión inicial es quién vacuna, solo el servicio veterinario oficial durante una emergencia o podríamos contar con, por ejemplo, ganaderos, veterinarios privados. Y una fuerza de trabajo que pueda ahí sustentar, ¿no? todas las brigadas necesarias. Al final también llegamos a conclusión porque necesitamos también tener la trazabilidad de toda vacuna utilizada, ¿no? En condiciones adecuadas. El grupo cree que se puede, la prioridad el servicio veterinario oficial. Sin embargo, a medida que el contexto epidemiológico demuestre que necesita brigadas, se puede sí utilizar médicos veterinarios privados, desde que ellos tengan la capacitación y estén sob supervisión de servicio veterinario oficial. Entonces, en la parte de la capacitación no tan enfocada en buenas prácticas de vacunación, que obviamente es necesario, sin embargo, la parte de bioseguridad, ¿no? Para que puedan adentrar y salir de fincas en el área de emergencia determinado para la vacunación y también tengan todas las condiciones para que mitiguen el riesgo de llevar el virus de la fiebre aftosa caso una finca esté infectada, animales de una finca estén infectados. También discutimos si la brigada de vacunación, al momento que va a hacer la vacunación, debe o no hacer ya, aprovechar que está ahí y realizar, por ejemplo, el examen clínico o toma de muestra de animales, caso tenga signos clínicos. Entonces, creemos que como grupo que no, que las brigadas de vacunación deben trabajar para hacer la vacunación, el proceso de vacunación, y va a tener otras brigadas de vigilancia que van a estar trabajando haciendo también la parte de vigilancia. Sin embargo, la vacunación sería una brigada para vacunación y, claro, o que debe esta brigada hacer, sí, es la identificación de los animales, caso utilice la identificación individual y los animales no la tengan. ¿No? Y también conversamos un poco de los equipamientos, ¿no? necesarios. Entonces, todo eso es bastante importante estar en los listados de materiales necesarios para descrito en los planes de contingencia, ¿no? Suele estar bastante, no está especificado y todos los materiales necesarios. Entonces, también para los países miembros del Banvaco vamos a apoyar en la revisión de los planes y para poner todos esos equipos que son necesarios y que pueden ser necesarios si vamos a utilizar la vacunación de emergencia. El próximo, Alexandre. Gracias. Bueno, y con relación a parte de trazabilidad, esto tiene bastante a ver también, obviamente, con todo el control que necesitamos tener, pero también para tener las evidencias necesarias al momento también de la restitución del estatus, ¿no? Entonces, conversamos si qué sería mejor, la identificación individual o por lote. Llegamos a conclusión que, bueno, si la estrategia fuera la vacunación para vida, la identificación individual sería la más adecuada.
si vamos a hacer una vacunación que para la muerte, ahí sí podemos pensar en una identificación que puede ser, por ejemplo, por lote. Pero es importante tener en cuenta también que es necesario cuando desarrollamos, por ejemplo, sistemas que van a apoyar de información durante una emergencia, que el sistema esté adecuado para el registro, por ejemplo, de la identificación individual de los animales, porque esto necesito tener toda la evidencia y rastreo al final del proceso, ¿no? Entonces, tener este sistema ya listo, se voy a utilizar y tener un banco de datos que yo pueda rápidamente ascender y evaluar las informaciones que están ahí son importantes y deben estar también dentro de nuestros requisitos que estamos repasando con los países miembros del Banco. Y con relación a la vigilancia post-vacunación, ¿no? También tener en cuenta que al momento que utilizo la vacunación voy a necesitar más insumos para el campo y para el laboratorio, ¿no? Que voy a estar haciendo esta vigilancia. Entonces, tener nuevamente, estamos hablando en una emergencia, una situación que está saliendo de un estándar, ¿no? Entonces, también cómo buscar no solo una vacuna de emergencia, pero insumos de laboratorio que tú vas a necesitar también buscarles durante este proceso de la vigilancia, ¿no? Y para hacer también este seguimiento de los animales vacunados. Entonces, obviamente, esto puede hacer la permanencia en producción, con la identificación individual, ¿no? Se puede hacer todo ese movimiento a matadero, cualquier que sea el seguimiento de esos animales vacunados tener y el grupo, ¿no? Con discusión con los compañeros también de la ONSA, tener en cuenta que necesito toda esa evidencia, todos esos registros, ¿no? Para tener el subsidio necesario para el momento de llevar, ¿no? Y buscar el estatus sanitario. Alejandro, ahí estamos. Entonces, ahí como había mencionado, aparte de la recuperación del estatus, esta vigilancia post-brote es necesaria, ¿no? Para y tener toda trazabilidad y todo las evidencias de cómo que está la situación, que realmente los animales que están vacunados traer, ¿no? Evidencias que no hay transmisión viral entre ellos y también tener en cuenta, y eso es un poco de la parte de la decisión de utilizar o no la vacunación, que obviamente la recuperación del estatus, ¿no? A vacunación va a tener un impacto en tiempo y la recuperación del estatus y también la propia discusión con cada país, con sus parceros comerciales, ¿no? Esto puede tener un impacto, mismo que tú sigas todo el reglamento, ¿no? Esto puede generar algo un poco más, con un tiempo mayor, ¿no? Entonces, esto tiene que estar también muy bien mapeado por cada uno de los países. El próximo, Alexandre. Bueno, y los próximos pasos, o que tenemos en cuenta. Vamos a establecer un protocolo para la operación de la vacunación de emergencia en los diferentes escenarios, ¿no? Para que puedan, a partir de eso, los países, todos de la región, obviamente que estamos trabajando más con los países miembros del Banvaco, sin embargo, va a estar abierto para los países de la región este protocolo, ¿no? Para apoyarles también en la actualización de los planes de contingencia de los países, básicamente y específicamente con relación a los puntos para la implementación de la vacunación de emergencia en cada uno de los países, ¿no? Y también creemos que, obviamente, teniendo el protocolo ajustado, es necesario hacer simulacros de campo. Suele, durante los simulacros de escala integral a campo, no llegarmos a parte práctica de la vacunación de emergencia, siempre no siempre, pero la mayoría de las veces hay una discusión teórica sobre este punto y creemos que a partir de la actualización de los procedimientos es necesario también hacer simulacros para ver todo cómo ocurre desde la implementación a campo,
pero también conversamos que sería importante, teniendo los proveedores, hacer un simulacro del envío de la vacuna para ver si, por ejemplo, el protocolo para ingreso de esta vacuna al país, dónde que va a estar almacenada, todo esto, tú puedes hacer un simulacro y no solo en un momento que necesita, que sabemos que es necesario este simulacro para ajustes dentro del plan de contingencia. Entonces, estos son los próximos pasos. Y quería agradecerles nuevamente a todos y especialmente veo que algunos compañeros del grupo de trabajo están también juntos en este momento no webinário. Entonces, agradecerles una vez más y informo que esto no son informaciones que conversamos el grupo al momento que, por ejemplo, el modelado puede apoyarnos, podemos actualizando esas nuestras primeras, ¿no?, informaciones que vamos a poner en los planes de contingencia de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viali. Abrimos en este momento el espacio para la discusión, moderado por el doctor Guillermo Márquez. Recordamos que pueden continuar haciendo sus preguntas, reflexiones a través del apartado de preguntas y respuestas que está habilitado para ello. Si alguna, por motivos de tiempo, no diera tiempo suficiente, valga la redundancia, para contestar en el momento, les pedimos, solicitamos, por favor, que coloquen su nombre y también email. Doctor Márquez, por favor. Adelante. Ok, obrigado, Ana. Bom, excelente resumo de todos os três grupos. Eu creio que traduziu bem a discussão de mais de 30 especialistas renomados, né, nessa área, e cada área específica. Eu creio que tudo isso vai ser traduzido através de um informe técnico que será compartilhado a todos oportunamente, mas sem dúvida esse é um momento interessante de ouvir perguntas, né, e comentários das mais de 210 pessoas que estão participando. Registro que até agora só temos 10 perguntas feitas. Por gentileza, quem puder acrescentar algo mais, se o tempo não permitir, teremos o máximo prazer de responder posteriormente. Uma primeira pergunta que foi feita pelo Baldo, e que eu creio que pode ser facilmente respondido por mim, por questão de celeridade, é em que tempo se prevê a disponibilidade da vacina de emergência? Ora, Baldo, a vacina de emergência, o tempo da gente contratar, que também já responde também a pergunta do Rafael Ribeiro de Lima Filho, vai depender, obviamente, da elaboração final que nós estamos fazendo do processo de licitação, os recursos aportados pelos países, com vistas a promover a licitação internacional, queremos, até o final desse ano, para aquisição no próximo. Ciente de que uma licitação, quando é vencida por um laboratório provedor, ele leva em torno de 6 meses para poder estar com os vírus solicitados, armazenados, antígenos, para daí fazer o uso, eventualmente, de vacinas de emergência. No que se trata a vacina de emergência, o prazo que se estabelece no contrato desse, pelos contratos que já existem, é de que essa vacina seja disponibilizada ao país que tem esse estoque de antígeno de 3 a 5 dias no território do país, tá? Do contratante. Maybe Elizabeth faz uma pergunta que eu creio que pode ser respondida pelo Dr. Diego, mas também fique à vontade os outros dois palestrantes, se quiserem acrescentar algo. Bom dia. Foi identificado quanto tempo pode passar desde a definição até a necessidade de utilizar vacinas de emergência, até a sua disponibilidade no campo? Quanto tempo que isso pode passar do ponto de vista operacional? Gracias, Guilherme. Gracias a la pregunta. Entonces, lo que discutimos es el banco podría ser activado luego de la confirmación de la cepa y se tiene la vacuna que da la protección necesaria. Entonces, creemos que 2 días, por ejemplo, que necesita para evaluar eso y ya hacer la activación del banco. Como tú has dicho, creo que los proveedores hicieron más 7 días para llegar la vacuna al país. Entonces estamos diciendo ahí alrededor, vamos a decir, de 10 días tiene la vacuna al país, una cantidad inicial. La decisión de si va a utilizar o no la vacunación, esto creemos que
va a necesitar más tiempo porque necesita tener una evaluación de cómo que está la situación. Tus brigadas están a campo, ¿no? Haciendo la vigilancia. Esto estamos pensando, claro, un brote identificado, ¿no? Un contexto normal, no que va a llegar ahí ya tener 5, 6, 7 otros brotes, que puede ser que luego tú ya definas la utilización de la vacunación. Sin embargo, creemos que demorar un poco más la definición del uso de la vacuna. Quién sabe, cuando conversamos el grupo, si el menor tiempo, pensamos ahí que 2 semanas se va para mirar un poco que tiene más brotes, ¿no? Y que puede utilizar. Entonces, la activación es rápida del banco. Se puede muy rápidamente, teniendo la cepa, ya activar. Sin embargo, la decisión del uso, esto creemos que ahí va un poco más adelante, quién sabe, 2 semanas. Sin embargo, depende del contexto epidemiológico, como ha dicho, y entonces depende mucho, ¿no? Entonces, por eso que siempre estamos discutiendo como un grupo, vamos a poner algunos escenarios. Sin embargo, la situación de campo y del contexto va a llevar para un lado u otro. Tenemos algunos ejemplos que incluso Donald eh, habló durante nuestra discusión, ¿no? Que tuvo en Europa, por ejemplo, algunas decisiones, pero mismo allá la decisión depende mucho del contexto epidemiológico, ¿no? Entonces, tuvimos países que activaron el banco, como Alemania, y no utilizó, ¿no? La vacuna. Entonces, el contexto demostró que no es necesario. Ok, doutor Diego, obrigado. Importante só agregar o que o doutor Diego falou, é que, e ressaltar que nessa discussão que tivemos desses 2 dias, teve a presença de laboratórios que já trabalham como provedores de vacinas de emergência, tanto para a União Europeia quanto para o Banco Norte-Americano, né? Como foi o caso da Biogênese Bagó, que fica na Argentina, e a Behring na França. E existe, dentro de um contexto de discussão técnica, procedimentos um pouco distintos de cada laboratório, por questões internas a cada um, o que permite, por questão de segurança, se estabelecer de fato de 7 a 10 dias que essa vacina esteja disponível. Embora laboratórios que estão mais próximos na região tenham demonstrado também a possibilidade de antecipação a isso. Eu creio que, num caso de desenho, de estratégia, deve pensar sempre no pior cenário, razão pela qual se foi proposto já a compra imediata de uma quantidade menor para que seja usado caso a decisão seja tomada de utilizar a vacina de emergência. Bom, o Giovanni Morrica fala: bom dia. Antes que a autoridade se deve apresentar os lotes de vacina formulada com as massas antigênicas sugeridas por Banvaco, ele está se referindo ao procedimento de registro da vacina de emergência. Eu creio que o Cris poderia estar focando e respondendo essa demanda. Ante que autoridade se devem apresentar os lotes de vacina formulados com as massas antigênicas sugeridas pelo Banvaco, ou seja, que vão estar dentro da licitação que o Banvaco fará? No, refiriéndose al tema del procedimiento de registro de la vacuna, relacionada a la pregunta de Giovanni, claro, esto tendrá que estar alineado conjuntamente con los países que son parte del Banbaco para que tanto sus normativas, sus leyes estén ya establecidas y alineadas para poder hacer este registro de la vacuna. Entonces, claro, todo esto coordinado en base a los procesos establecidos por el Banbaco para que en temas legales y técnicos dentro de los países, pues estas vacunas puedan pasar todos los requisitos operativos y legales, pues en los registros de los países, tanto en el tema de las autoridades de control, para que pueda pues continuar con la actividad. Pero siempre, como se menciona, al ser un banco regional, pues el Banbaco está involucrado y trabajando conjuntamente con los países para reglamentar y regular este tema de las normativas. Cambio. Obrigado, doutor Euclides. O doutor Daniel já antecipou e já respondeu algumas demandas do grupo 2, mas eu creio que era importante estar compartilhando isso, tá, Daniel? Por isso que eu vou repetir, até para que você não fique calado aí perante todos os demais que estão lhe falando. A Maybe Elizabeth fala: bom dia. Se há identificado quanto tempo pode passar desde a definição da necessidade de utilizar a vacina de emergência
Ah, não, aqui está, perdão. Cláudia, bom dia. Aqui está. Bom dia, foi o Carlos Penharana, médico veterinário do setor privado da Bolívia. Reintrodução, em relação à reintrodução na Ásia sobre o vírus da SAT-1. Se isso se passa através, por via marítima, de alimentos e outras cargas de risco, considero que o plano hemisférico deve estar especialmente interessado no controle de carga marítima, nos postos no Pacífico. Sei que o SAT-1 tem características de ser mais resistente a baixas temperaturas para sua sobrevivência, características que devemos observar. Aí eu gostaria, Daniel, que você pudesse abordar essa resposta aí, ao vivo, por favor. Não te escuto, Daniel. Talvez foi por isso que você escreveu, né? No, no conseguimos escucharte, Daniel. Eu leio a resposta do Daniel, pode ser assim? Aguardo, ok. No, seguimos sin escucharte. Aí o diretor te socorrendo, Daniel. Bueno, esto, como ustedes saben, son siempre los problemas del directo, ¿no? Que ocurren, siempre lo digo en todas nuestras reuniones, estas cosas suceden y más con los equipos de sonido. Pero vamos a ver si ahora hemos conseguido de nuevo recuperar a Daniel y le tenemos ya con el sonido en vivo. Adelante, Daniel. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias Carlos por la pregunta. En verdad que es muy buena, ¿no? Lo que tenemos es que, bueno, estos riesgos vienen ahora de múltiples fuentes, ¿no? Puede venir, por ejemplo, por una mercancía, un contrabando de alguien que traiga algo en su maleta, por aeropuertos y todo. Así que en nuestro análisis, ¿no? En los análisis que estamos haciendo de riesgo de introducción, se está previendo esto, ¿no? Entonces, en este tipo de análisis vamos a evaluar, ¿no? Cuáles son los diferentes puntos de entrada posible en un país, ¿no? Ya hicimos ejercicios y algunas cosas en ese sentido, ¿no? Pero ahora, ¿no? Enfocado específicamente país a país de todos los participantes, vamos a echar esa mirada, ¿no? ¿Dónde en puertos, dónde en aeropuertos, en los países que sea relevante también por carreteras también, son los puntos de entrada. Esto todo se está considerando en los análisis de riesgo, ¿no? Y ahí, nuevamente, la dificultad, ¿no? De cómo evaluar esto. Y no sé, Guilherme, si ya comentó la próxima Não, de... No, pode. porque creo que es un poco Claro. continuación de todo, ¿no? Entonces, en ese primer momento, ¿no? Evaluamos todas estas entradas y sí, estamos considerando los barcos y aeropuertos principalmente, ¿no? Y bueno, después la doctora Melby, ¿no? Maybe, Elizabeth, ¿no? Nos Uhum. pregunta también sobre un poco ese mix, ¿no? Guilherme, ya tomando la palabra, en el sentido de que qué estrategias estamos proponiendo, ¿no? Con estos modelos ilegales. Aquí quería desglosar en dos etapas, ¿no? Hay una etapa de riesgo de introducción. Entonces, cuando hablamos de productos, de entradas ilegales, estamos hablando de riesgo de introducción. Y hay una próxima etapa, una vez que se introdujo la diseminación del virus, ¿no? Controles, ¿no? Así como yo comentaba, como vacunación, stamping out y este tipo de cosas, solo se puede modelar a través de los modelos matemáticos en la tercera etapa, ¿no? La segunda etapa, que es del riesgo de introducción, ahí sí que estamos evaluando todo esto, ¿no? No sé si hay Gracias, otra. gracias, Daniel. Está claro. Importante, tenemos algunas otras preguntas para concluir, pero Gabriela Campón, de CVP, de la Secretaría Técnica de CVP, pregunta: creo que la comunicación de riesgo en el marco de análisis de riesgo. Hola, Daniel, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Bueno, creo que la comunicación de riesgo en el marco de análisis de riesgo debe estar bien aceitada, bien controlada en toda la cadena. Creo que tanto Diego quanto como Daniel puede quizás hacer algún comentario a respecto del tema de la comunicación de riesgo dentro del proceso de análisis de todo el riesgo, ¿no? Súper. ¿Comento yo?
Entonces, bueno, no, por supuesto, todo esto, la comunicación de riesgo es probablemente la etapa más importante de todo esto, ¿no? Porque es esta comunicación que va a sensibilizar a la gente para una detección temprana, ¿no? A los ganaderos, la gente que de alguna manera está más pegada con los animales, ¿no? Este va a ser el momento de notificación. Y entonces esta gente tiene que tener esta idea. Al mismo tiempo, ¿no? De cuáles son los síntomas, las condiciones y todo. Y al mismo tiempo, como comentó la colega, con la seguridad de que, bueno, si yo hago mi notificación, hay un amparo legal, hay un amparo financiero, hay todo un amparo que el programa y los programas pueden dar, ¿no? Para garantizar que se disminuya lo máximo posible los prejuicios, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Héctor Otermin hace un comentario a respecto, creo que el doctor Diego puede nos ayudar. Se ao menos 10 dias se tarde em ter a vacuna para ser uma vacunação de emergência, não considera que é demasiado tempo e qual corremos o risco de propagação da enfermidade? Muchas gracias, Guilherme, y gracias, Héctor, por la pregunta. No, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las acciones para el control del brote están corriendo también. Entonces, por ejemplo, en ese momento no hay más movilización de ganado, ¿no? Hay el control, ya el Servicio Veterinario Oficial tiene el control, restricción de ganado, toda la vigilancia en las fincas, sacrificio, todo está ocurriendo. Y creo que 10 días no, así como siempre evaluamos, ¿no? Necesita para a la decisión de vacunar o no algunas variables y una de ellas es tener en cuenta el contexto epidemiológico y creemos que en 10 días tú puedes estar aún en esa evaluación, ¿no? Por eso que creemos que para la decisión de vacunar o no, claro que va a depender, como yo he dicho inicialmente, una cosa es llegar en un brote, ya tener 4, 5, 6, 7 brotes en 2, 3 días que la vigilancia tardó, ¿no? Y cuando encuentra el primero ya tiene muchos, es una situación. Sin embargo, suele ser un poco diferente, ¿no? Y entonces creemos que no, que el tiempo de la llegada de la vacuna, aún no vamos a tener la decisión de la se va a vacunar o no, ¿no? En ese momento, así, la mayoría de los casos. Y la decisión de vacunar o no va a ser un poco más adelante. Recordemos que puede controlar un brote sin la utilización de la vacunación de emergencia, ¿no? En nuestra región tenemos ahí situaciones que, por ejemplo, que ocurrieran y no utilizamos la vacunación de emergencia para hacer el control de un brote de fiebre aftosa. Entonces, no creo que 10 días, este periodo, vamos a decir, hasta 10 días para la producción y llegada de la vacuna al país sea un problema para el control del brote, desde que otras medidas que ya van a estar siendo tomadas a campo. Y aprovecho, Guilherme, que miré ahí que tiene una pregunta también de Mariana, que es nuestra compañera de Senasa Argentina, ¿no? Que también trabaja el programa de fiebre aftosa, con relación a la participación en esas discusiones que estamos teniendo. El workshop fue un punto inicial, ¿no? Que de nuestro grupo de trabajo y es a partir de eso que vamos a discutir un protocolo, ¿no? Para poner en los planes de contingencia. Eso vamos a estar también con certeza trabajando con compañeros de los países que están en programa de fiebre aftosa para también compartir y recibir la experiencia de toda nuestra región. Muito obrigado, Diego. Doutor Manuel, o senhor quer fazer algum comentário? Eu vi que levantou a mão. Solo brevemente, porque la pregunta que planteaban sobre los 10 días es muy interesante, ¿no? Desde un punto de vista de emergencia, probablemente cuando detectamos que hay un brote ya hay algo más pasando, ¿no? Entonces, lo de 10 días hay que añadirse al contexto que estaba ocurriendo anteriormente. Y como recordaba Diego, esto es un insumo más, es una herramienta más que tenemos a la hora de controlar una emergencia. Pero no nos podemos pensar en esos 10 días qué va a pasar a partir de ahora, sino también en lo que estaba pasando antes, ¿no? Cuando nosotros detectamos un brote en un país, en la mayor parte de los casos ya hay otras cosas que están pasando, otros brotes, y la introducción ocurrió
a lo mejor 10, 15 días antes o más, dependiendo de los contextos y nuestra capacidad de detección. Entonces, esos 10 días son los tiempos que tenemos para implementar esta herramienta extra. Solo verlo desde ese punto de vista. Es un insumo más, una herramienta más que tenemos en esa respuesta. Ok, obrigado, doutor Manuel, pela intervenção. Diego, só para finalizar, a última pergunta para você, temos mais duas, uma para cada integrante do grupo. Pergunta Hector Palacios Orozco: qual é a consideração técnica ou operativa para vacinar em uma emergência bovinos que serão sacrificados como consequência da mesma emergência? Gracias, Guilherme. Gracias, Héctor Orozco. Yo creo que estamos hablando ahí de una vacunación supresiva, ¿no? Que voy a vacunar para sacrificar, ¿no? Bueno, eso es interesante porque ocurrió, ¿no? Ahí Hungría y Eslovaquia. Es una consideración, por ejemplo, y ahí conversamos bastante y que estaba con nuestro compañero de la Comisión Europea. Em, Às vezes tú tienes, como ocurrió allí, no tiene todas las condiciones logísticas para el sacrificio. Entonces, en cuanto no tiene las condiciones para hacer el sacrificio, ¿no? Porque necesita tener equipamiento, hacer todo lo procedimiento para tener donde hacer el interrío de los animales, los equipamientos necesarios para hacer todo eso, puede utilizar, por ejemplo, que fue el caso, la vacunación. Supresiva. Esses animales estão vacunados, enquanto tú, por exemplo, 10 dias depois, 12 dias depois, vai ser o sacrifício de ellos, ¿no? Para evitar aí uma disseminação maior do vírus. Então, isto foi um caso. Nosotros siempre trabajamos con una idea un poco de evitar, no para los animales que están directamente en el brote, ¿no? La vacunación, no tenemos esa idea de vacunar alrededor, por ejemplo, y para evitar que salga de esta finca para otras y sacrificar rápidamente los animales que están en la finca afectados. Sin embargo, puede tener condiciones. Por eso que esto son muchos caminos, ¿no? Que tú no tienes todas las condiciones para hacer el sacrificio rápidamente de los animales que están en una finca afectada y por eso puede recurrir, ¿no? A utilizar la vacunación. Entonces, esto es uno de los caminos. Guilherme, creo que entonces a contestar ahí nuestro compañero Orozco. Muito obrigado, doutor Diego. Eu vejo que o doutor Jaime Romero levantou a mão. Quer fazer algum comentário? Doutor, Bueno, yo quería, buenos días a todos bom y dia. bueno, felicito la reunión. Yo quería dar primero el espacio a los que han estado en el chat haciendo preguntas y si sobra tiempo hago mi pregunta. Creo yo que es lo correcto. Pienso que los participantes son más importantes que yo. Entonces, si leerme si al final de Ya, las preguntas, Jaime, ya que estás, haz la pregunta. bueno, ya Feel free. listo. Bueno, hablo el director. Bueno, me alegra mucho esta reunión, de verdad. Qué mejor antecedente para la COSALFA de la próxima semana. Yo quisiera invitar un poco a, no sé, supongo que Diego, no sé quién será, a que haga ese énfasis que se presentó muy rápidamente, pienso en el auditorio, en el empleo de la herramienta vacuna, sea para control y erradicación, sea para prevención después de que está en estatus de libre, o sea para contención o respuesta a una emergencia. Yo creo que invitaría a que se hiciera un poquito esa distinción que creo que fue muy breve en el seminario. Y bueno, ahora viene, pero si el tiempo da, ¿no? Y segundo, mi pregunta. Yo me imagino un escenario en donde sucede ese desagradable evento que puede suceder, que llega un virus de fiebre aftosa, sea extracontinental o que de pronto ha estado en la región. Nadie sabe, para eso hacen ustedes los análisis de riesgo. Pero ¿qué va a suceder y qué política hay frente a los países que no están enfrentando esa emergencia? O sea, ¿qué política hay para otros países o en países donde hay zonas, donde hay zonificación, para utilización, empleo de vacunas, diferenciando en si estoy en estatus con o sin vacunación? ¿Qué política hay para esos que quieren de pronto decir protejámonos en medio de esta emergencia y que no tienen, y que no tienen la introducción? Gracias. Gracias, Jaime. Yo voy a hacer una parte de la respuesta, pero estoy ahí con todos que estamos juntos y creo que, como tú has dicho, es un tema
que es muy lindo, ¿no? Y tenemos bastante cosas y dudas, porque también no es algo que utilizamos en la práctica en nuestra región, ¿no? La vacunación de emergencia. Entonces, como ha dicho también Euclides, la vacunación sistemática tenemos esta regular. Tenemos conocimiento, ¿no? De 50 años utilizando esta vacunación. Sin embargo, la vacunación de emergencia es algo para nosotros ahí sí que no tenemos esta experiencia de campo, ¿no? Tan larga como tenemos con la vacunación sistemática, y digo eso todos los países de nuestra región. Entonces, creo que esto es un punto. Esta vacunación que tú estás diciendo, por ejemplo, que sería una vacunación protectiva, ¿no? Antes de tener un brote, pero si tú estás en la franja, creo, cerca de un país que está teniendo, tú quieres ya utilizar ahí, fue un punto que fue durante este taller conversado por los compañeros de la ONSA que trajeron todas las opciones y cómo que se puede utilizar, ¿no? Y hay esa opción. Sin embargo, Jaime, esto también de la decisión si vamos a utilizar eh, es bastante complejo y principalmente es que tú estás diciendo, los países socios estratégicos van a aceptar, ¿no? Y es difícil negociar antes já ajuste que acepte, ¿no? Que se puede utilizar, por ejemplo, esta vacunación para una protección, para evitar que entre en mi país, que el restante del país siga como reconocido como libre sin vacunación y sus productos y animales y todo se pueda seguir, ¿no? Entonces, esto sería, y conversamos también en el grupo, sería interesante tener todo ajustes previamente. Sin embargo, esto es complejo y creo que es algo que podemos intentar trabajar al futuro acá en nuestra región, ¿no? Y creo que la primera pregunta es de las diferencias de la vacunación. Creo que Euclides ha dicho realmente, ¿no? Un poco que, bueno, estamos hablando de otra, así, de otro procedimiento, una vacuna que se queda realmente en el proveedor, ¿no? Que tiene ahí una protección para una gama de cepas que tú vas a elegir a partir de esta a evaluación de riesgo regional que estamos haciendo con los países y a una vacunación que es para utilizar básicamente puntualmente y que la idea inicial es volver al estatus de libre sin vacunación, ¿no? Tú vas a utilizar la vacunación eh, puntualmente, pero la idea es hacer el control de este evento sanitario del país y volver a ser libre sin vacunación. Pero claro, si tú vas a mantenerla, y esto también fue una discusión y una cuestión que creo que incluso Manuel, ahora nuestro director, ¿no? Hizo la pregunta, de, ¿qué es una vacunación de emergencia, ¿no? Porque cuando que el momento que yo, bueno, estoy en algún momento que ya va a ser una vacunación sistemática y voy a mantenerla porque ya estoy en una condición epidemiológica un poco avanzada. Pero no sé si apoyé en aclarar o más, más dudas, ¿no? Pero tenemos también dudas, Jaime, creo que traer esas experiencias por ejemplo, de nuestros compañeros de Europa que ya tienen más experiencia, ¿no? En la vacunación de emergencia, puede apoyarnos, ¿no? En esta estructuración, sabiendo que nosotros tenemos nuestras características, ¿no? Y también tamaño de rebaños é um pouco diferenciado, pero para adaptar e trazer um pouco dessa ideia do que ocorre em outros locais. Muito obrigado, doutor Diego. Eu creio que é exatamente essa a mensagem. Como foi explicado, nós estamos em processo de construção, as contribuições de todos será muito bem-vindo para a gente poder se fortalecer como região. Eu creio que o tempo não permite a gente seguir mais adiante, mas eu queria fazer o registro aqui para a doutora Edith, como também para a doutora Cláudia Esther, que sua manifestação foi registrada, vai ser encaminhada a cada um da área para que possa, obviamente, responder quando for e se for oportuno. Dizer à doutora Jenny e ao doutor Rafael Ribeiro de que em relação à questão da Jenny, que pergunta sobre o funcionamento dos laboratórios da região que estão com restrição de manejar cepas exógenas, e importante destacar que isso já foi fruto de uma discussão, creio eu, salvo engano, da COSALFA 44, onde se estabeleceu que seria permitido mediante acompanhamento da Comissão Nacional e a Comissão de Biossegurança que foi criada na COSALFA, que fica atrelado ao laboratório de referência
do Panafitosa e ao Panafitosa. E que, aliás, é essa comissão que está trabalhando arduamente, eu quero registrar isso e parabenizar, especialmente pela equipe de laboratório, doutor Cris, doutora Maristela, mas também a todos os envolvidos, né, que são setores privados e públicos que envolveram tantas décadas nesse tema da fitose, para poder ajudar na avaliação da qualidade dos laboratórios da região, melhorando sempre a biossegurança para que não passe eventualmente um escape de vírus, como passou em outra parte do mundo, como também sendo utilizado nas missões que nós vamos promover via Banvaco para averiguar a capacidade e as condições de um eventual laboratório provedor de vacinas de emergência, como também de armazenamento de antígeno para o Banvaco. Em relação ao Rafael, que pergunta sobre o Banco Norte-Americano, somente para não deixar sem resposta a última que falta, doutor Rafael, realmente ele está ativo, bastante ativo, digno de nota. A informação que temos é que não tem mais a participação efetiva do México, mas segue o Canadá e Estados Unidos, razão pela qual, inclusive, nós queremos buscar sempre fortalecer, estreitar não só a participação do México, como também dos outros dois países que já possuem um banco regional também próprio, somando forças, né, e fortalecendo o continente como um todo. Da nossa parte, eu creio que os comentários seriam esse, Ana, e volto a palavra para você, por favor, para seguir com a agenda. Muchas gracias, doctor Guillermo, y agradecemos a todos los participantes por estas interesantes reflexiones que hemos tenido la oportunidad de responder y debatir. Estamos finalizando prácticamente nuestra sesión, así que para concluir este seminario internacional Precosalfa, damos de nuevo la palabra al doctor Dwight Walrod, director de la Autoridad de Desarrollo Ganadero de la República Cooperativa de Guyana, para dar sus palabras de cierre. Por favor, doctor Walrod. Thank you very much, Madam Chair. And again, as was echoed earlier in my presentation, we would have listened to a number of presentations which were very informative, and what we would term in Guyana is it's like a reality check that is before us. When you look at what is happening internationally, food security can really be at risk for all of us if we fail to play our cards correctly. As such, I would want to encourage all involved in the virtual space that we are occupying today to ensure that we try to implement all the necessary policies and technical measures that is required for us as a region to continue to be stronger in our surveillance efforts, and also to work with countries and regions that are less fortunate or not at the level where we are as a region, to ensure that one day we can say that FMD is fully eradicated. Madam Chair, before I close, I want to acknowledge the presence of some of our colleagues I see from CARICOM, and Mr. Baugh and Dr. Peters I saw online. And again, I want to use this opportunity to encourage them to engage more meaningfully with some of the member states of CARICOM to join us so that they can have a better understanding of the risk involved when it comes to this dreaded disease of economic importance, FMD. And again, finally, I want to extend an open invitation to those of you who haven't made use of the opportunity as yet to join us here in Georgetown for a COSALFA that will be one of its kind, unique format. And we are more than excited to welcome all of you. Dr. Romero, I'm trying to keep you for an extra 2 days once you're here, because we have some
additional assignments which we would like to expand on. So we're currently in discussion with ICA for that. So colleagues, once again, I want to thank you for all the support that you've been given, not only to Guyana, but to the region and further afield with respect to the fight that we've been putting up against this disease. Once again, thank you very much. Muchas gracias, doctor Warren, por su apoyo, por el apoyo constante de su equipo y también por el esfuerzo importante de su país para precisamente luchar contra la fiebre aftosa y conseguir la erradicación en todo el continente. Concedemos en este momento la palabra al director de Panaftosa, el doctor Manuel Sánchez, para la clausura del seminario. Por favor. Gracias, Ana. Y para ir cerrando, quisiera destacar algunos puntos principales de los temas que hemos abordado y que reflejan la riqueza de estas discusiones, ¿no? Por un lado, con Guillermo se nos ha planteado cuáles son los avances y los desafíos asociados con el bambaco, reafirmando su valor estratégico para la preparación regional y como un mecanismo concreto para garantizar la respuesta oportuna a una eventual emergencia de fiebre aftosa, pero también con nuevas oportunidades de adhesión de nuevos países. Asimismo, se discutieron con Euclides aspectos claves relacionados con el componente de laboratorio, donde es muy importante la calidad, la caracterización y la evaluación de las vacunas, y así tener insumos para sustentar decisiones técnicas que nos ayudan a elegir la vacuna y sobre su aplicación. En el espacio dedicado al modelado y al análisis de escenarios con Daniel, hemos podido reflexionar sobre cómo estas herramientas pueden apoyar de una manera más eficaz a definir los riesgos, particularmente claves para decidir cuáles son las cepas más importantes para incluir en bambaco y también para entender los posibles impactos. En cuanto a la implementación de campo, como hemos visto con Diego, se compartieron experiencias y consideraciones operativas críticas para la aplicación de estas estrategias, ¿no? Destacando que todo viene de una planificación, de la logística y que hay que considerar los factores en esta toma de decisiones porque va a tener un impacto, ¿no? Un impacto en el comercio y tenemos que tener algunos factores en cuenta a la hora de tomar esa decisión sobre la aplicación de una vacunación de emergencia. La discusión, las preguntas sin respuestas, yo creo que ha sido muy interesante sobre identificación de estas brechas o entender las prioridades regionales, así como para establecer oportunidades concretas para fortalecer los planes de contingencia y la preparación para la preparación regional en conjunto. Como señalé al comienzo y como se ha destacado, todos estos son insumos generados. En este seminario se van a presentar la próxima semana en la COSALFA 52. Yo también, como dice el doctor Duarte, animo a los que todavía no se han registrado a participar presencialmente en la COSALFA la semana que viene. Y estos insumos van a contribuir a fortalecer las discusiones que vamos a tener alrededor de la preparación para emergencia en la COSALFA. Antes de acabar, quiero agradecer sinceramente a todas y todos los participantes, ponentes y los equipos técnicos por la calidad de las contribuciones. Un agradecimiento especial a los colegas del GLDA, representados por el doctor Duarte, a los delegados de la COSALFA que hemos visto que han estado presentes y también a sus respectivos equipos, así como a colegas de IFIS también que hemos visto que han estado presentes. También destacar y agradecer la presencia de colegas de otras instituciones como CAPSA, CARICOM, también de FAO, hemos visto por ahí a Larisa, Jaime de ICA, pero también reconocer las contribuciones de ONSA y el EUFND que participaron en el taller técnico realizado en marzo. Muchas gracias a todas y todos por su participación y por el compromiso con la sanidad animal en la región. Muchas gracias, doctor Sánchez. Damos por concluido este seminario, recordando que la grabación estará disponible a través del canal de YouTube de Panaftosa. Muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que la 52ª reunión ordinaria de la COSALFA
se celebrará los días 22 y 23 de abril en Georgetown, Guyana, y que les esperamos a todos ustedes allá. Muchísimas gracias y que tengan un excelente final de día.